Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, presidenta. Y ahora, una vez ya inaugurada esta jornada, vamos a comenzar con el turno de las conferencias, que espero que todos disfrutéis. Empezamos con una conferencia de título Buenas y malas noticias sobre energía y cambio climático. Y la imparte Fernando Valladares, doctor en Biología, profesor de investigación del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Fernando Valladares es un científico altamente citado, con numerosas investigaciones sobre el papel de la biodiversidad y de los impactos del cambio climático y de la actividad humana sobre los ecosistemas. En el año 2021 recibió el premio Jaume I en la categoría de protección del medio ambiente y también el premio de comunicación ambiental de la Fundación BBVA. Además, su preocupación por la crisis ambiental le ha empujado a ser un divulgador de los más activos en diversos medios de comunicación, tanto en televisión como en radio y como prensa escrita. Y en su canal, La Salud de la Humanidad, y también en redes sociales. Adelante, Fernando. Pues, lo dicho, muchas gracias por la invitación. ¿Y dónde se ve esto? Se veía muy bien ahí, pero vamos avanzando. La primera de las imágenes tenéis que ver algo muy conocido, que es el crecimiento demográfico de la especie humana. Es un crecimiento exponencial que va acoplado también a la esperanza de vida. Dos grandes cosas que sirven para sentirnos muy orgullosos. Hay una pequeña y buena también noticia, y es que ya no crecemos a lo loco. La curva ya no es exponencial. Ahora la curva está atenuada y sería bueno que no se viera ese trozo lateral. Pero por lo demás vamos estupendamente. Más que nada porque la parte no exponencial queda tapada por esa solapa. Nada. En realidad esto es solo para recordar que hemos cumplido el mandato bíblico. Realmente le hemos seguido al Génesis al pie de la letra y también a la ecología. Dos mandatos que pedían que fuéramos muchos. Lo que pasa es que ser muchos tiene sus pequeños inconvenientes y además tiene algunas de las cosas que es cómo lo hemos logrado, ¿no? La primera cosa es producir mucha comida. No podíamos ser muchos sin tener mucha comida, pero al producir tanta comida, teníamos alguna que otra huella ambiental. Un tercio de la comida lo tiramos, con lo cual el 20% del agua, el 18% de las emisiones y el 15% del suelo lo empleamos para nada, para tirarlo. Pero no solo eso, sino es que el nitrógeno y los fertilizantes que utilizamos, por solo poner ese ejemplo, contaminan las aguas y generan 1,36 millones de muertes prematuras. Igual no es tan buena idea producir tanta comida. La segunda parte os la vais viendo venir, energía. Necesitábamos muchísima energía para hacer tantos y pues resulta que esta producción tremenda de energía trajo consigo la subida de las temperaturas. Nadie lo calculó, nadie lo esperaba. De hecho, las cosas más importantes que hace el ser humano las hace sin querer. Nosotros presumimos de una gran obra hidráulica, pero en realidad cambiarle el eje de la Tierra nadie se lo propuso, igual que nadie se propuso calentar la atmósfera. Y son de las cosas que tienen más consecuencias, porque el cambio climático ya está aquí. Se habla mucho, y la ministra lo dijo, de dejarles un mundo más o menos razonable a las generaciones que vienen. Eso está muy bien, pero es que todavía hay una generación que estamos aquí, que estamos sufriendo los impactos de lo que estamos haciendo. O sea, esto es a tiempo real. Os voy a poner 4 pinceladas, pero creo que no hace falta poner más de 4. Olas de calor. Si por algo se ha caracterizado el 2022, es empezando en marzo-abril con todas esas mortandades que hubo en Pakistán y en la India, las dos anomalías térmicas en los dos polos, que todavía la ciencia está intentando explicar cómo fue posible aquello. 40 grados de anomalía térmica que desprendieron una plataforma de hielo de 12.000 kilómetros cuadrados. Las olas de calor en España las hemos sufrido con mayor o menor dignidad todos, de 7 días en promedio en un verano a 42. Incendios de sexta generación y así podríamos seguir. Pero si el mandato bíblico y ecológico era ser muchos, ahora resulta que nos estamos poniendo la soga al cuello. El cambio climático es muy difícil de estimar cuánta gente mata. De forma directa probablemente mate 500.000 cada año, pero de forma indirecta son decenas de millones de personas las que mueren por el cambio climático debido a que afecta a un montón de aspectos, incluyendo migraciones y demás. Y por ponerlo en perspectiva, ya que estamos un poco, digamos, sugestionados y preocupados por los nuevos escenarios bélicos, es como si tuviéramos una Segunda Guerra Mundial cada 10 años. Los muertos de la Segunda Guerra Mundial cada 10 años es lo que genera el cambio climático. Así que eso no es el futuro, eso es el presente. Y el cambio climático representa realmente uno de los mayores choques. Es una manifestación muy clara de un choque entre dos cosas que no pueden coexistir.
nuestra civilización y los límites físicos del planeta. Son perfectamente incompatibles. O cambiamos una cosa, los límites físicos del planeta parecen un poquito lejos de nuestro alcance, o cambiamos nuestra civilización. Acuerdo de París, lo firmamos con muchísima alegría, 192 países. ¿Alguien lo ha cumplido? El Tratado de la Carta de Energía. Muchas veces pregunto a la gente que me escucha si han oído hablar del Tratado de la Carta de Energía y la mayoría de las veces no. La mayoría, casi nadie ha oído hablar del Tratado de la Carta de Energía, cuando es una de las cuestiones que más compromete el futuro de la humanidad. De hecho, el Tratado de la Carta de Energía es completamente incompatible con el Acuerdo de París. En el último informe del IPCC se dijo bien claro que si ratificábamos el Tratado de la Carta de Energía, era imposible cumplir los objetivos que nos habíamos puesto de acuerdo para cumplir en el Acuerdo de París. O sea que firmamos una cosa y firmamos otra, alegremente. No puede ser. El Tratado de la Carta de Energía, recuerdo muy brevemente, es una especie de cheque en blanco para que las empresas del sector energético hagan más o menos lo que quieran. Hacen su proyecto y sacan su dinero y generan su energía, y si por alguna razón ese proyecto no sale adelante o, por ejemplo, un pequeño detalle, por el Acuerdo de París se ve que hay muchas emisiones asociadas, entonces hay que indemnizar a ese sector energético o a esa empresa. Con lo cual gana o gana. Así que tenemos una agenda estupenda, pero no porque sea estupenda la estamos cumpliendo. Hemos cumplido, eso sí, 7 años. Nos queda otro tanto. Al ritmo al que vamos, no solo no vamos bien, sino es que vamos mal. Ya la propia ministra ha confesado que en algunos objetivos vamos marcha atrás. Toca hablar más claro. ¿Por qué no hablamos claro? Hay 2 razones para no hablar claro. Una, porque no lo tienes claro, y otra, porque no te atreves. Estamos un poco ahí. La ciencia lo suele tener bastante claro. Yo voy a poner algunas cosas que la ciencia tiene bastante claro. Pero luego a la hora de decirlo, no sé, se pierde en algún punto del mensaje esa claridad. Por ejemplo, la curva de Kuznets. El pobre Kuznets era un economista de origen polaco que en Estados Unidos, en la década de los 60 y 70, hizo una maravillosa descripción de la distribución de la riqueza en la población, el Producto Interior Bruto y cómo se repartía entre las personas. Pues al pobre Kuznets, una vez muerto, le han encalmado, porque no se puede decir de otra manera, una curva que no es suya, una curva que no tiene nada que ver con él, que es la curva ambiental de Kuznets. Esta curva ambiental de Kuznets refleja perfectamente el optimismo que tiene la sociedad en la tecnología. Nos seduce tanto la tecnología que la vemos como la salvadora de todo. Entonces, la campana de Gauss que se ve ahí arriba, lo que viene a reflejar es, trasladando el modelo de Kuznets para una cosa que no tenía mucha relación, esa forma de campana es la huella ambiental a medida que aumenta el Producto Interior Bruto. Es decir, a medida que aumenta el Producto Interior Bruto tenemos más capacidad para hacer daño y esa es la parte que sube de la campana. Se llega a un máximo y a partir de ahí el Producto Interior Bruto mejora la tecnología y teóricamente se reduce el impacto. Pues señores y señoras, eso no pasa de ser un modelo teórico. Los datos muestran más bien lo que anda por abajo, pero sin embargo la curva ambiental de Kuznets se sigue enseñando en los centros y universidades españoles. Incluso en un artículo que apenas tiene un año, claro, hay que irse a Kenia, han encontrado una validación del modelo. Una validación, claro, para un país tan extremadamente pobre que el más ligero incremento en la tecnología, claro que ha disminuido el impacto. Pero si ponemos a Kenia en la escala de Producto Interior Bruto mundial, ese desarrollo de Producto Interior Bruto no apenas supone un avance en el desarrollo económico que le puede esperar a Kenia. Así que, en realidad, la riqueza nos hace ambientalmente pobres. Y de esto hay mucha evidencia empírica, datos, no modelos, sino datos. Datos de emisiones de gases de efecto invernadero, datos de contaminación de acuíferos, de personas que mueren por razones ambientales. Datos y más datos que en ningún momento muestran esa tendencia a reducir a medida que somos ricos. Al revés, crecen y crecen. Es lo que muchas veces se ha llamado, y Bárbara Ehrenreich dice de una manera muy irónica y muy aguda, ¿no? Es la dictadura del pensamiento positivo que nos impide madurar. Todo va bien, todo es estupendo, viva la tecnología y saldremos victoriosos de todo esto. No es cierto, yo lo lamento, no quiero ser aguafiestas, pero no es así. Sin embargo, es verdad que hay buenas noticias, pero templadas, porque son buenas noticias con, veréis, un poco de, en fin, de letra pequeña. Las necesidades energéticas de una buena vida son muy bajas, sorprendentemente bajas.
Esta es la buena noticia. Y la voy a ilustrar con una mención al trabajo de Jackson y colaboradores, publicado este mismo año, en el que en la grafiquita de abajo de los dos mapas podéis observar cómo suben los 9 indicadores de bienestar a medida que se tiene más energía, más disponibilidad de energía. Se satura rápidamente esa subida de tal forma que a un determinado valor de energía, por más energía que tengas, ya no tienes más salud ni más bienestar. Ese valor en el que se satura son 75 gigajulios por persona y año. Y pensaréis, bueno, ¿y esto cuánto es? Pues esto es la mitad de lo que tenemos los españoles. Es la tercera parte de lo que tenemos los europeos y es la quinta parte de lo que tienen los norteamericanos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos energía de sobra. Una de las cosas que podéis ver en esos mapas es la distribución entre países, por ejemplo. Hay países en los que hay derroche y hay países en los que hay déficit energético. Así que si empezáramos por redistribuir la energía, igual compensábamos, ayudábamos a la Agenda de Desarrollo Sostenible, mejorábamos los derechos humanos, no hace falta más energía, nos sobra energía. Sin embargo, nuestras respuestas a esta situación son totalmente contrarias. Ante el cambio climático y ante la crisis energética, lo que estamos es proponiendo entre 6 y 9 veces más de la energía que tenemos actualmente, que es el doble de la que necesitamos, con lo cual estamos proponiendo entre 16 y 18 veces más de energía de la que hace falta. Estamos convirtiendo necesidad en negocio y nos estamos olvidando de que igual las cuentas no dan si queremos seguir siendo tantos. La crisis no es energética, ni tampoco es económica. La crisis es ambiental. Y esto no lo dice un ecólogo como yo, esto lo dice, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que hace años llega alertando de dónde poner el dinero y de los riesgos para la economía. Y estos gráficos son muy fáciles de entender. Efectivamente, el verde es naturaleza, biodiversidad y cambio climático, dicho por economistas, donde están las principales fuentes de inversión planetaria. De hace más de 7 años que lo azul, que es la economía, no es un riesgo para la economía. Es lo verde, que tiene que ver con el cambio climático, la pérdida de diversidad y la contaminación. Ahí están los riesgos para la economía. Así que cuando tengamos una crisis energética, no pensemos que es una crisis energética. Es una manifestación energética de una crisis ambiental. Hemos llegado a los límites físicos del planeta. No hay ninguna sorpresa para nadie en que tengamos una manifestación energética de una crisis ambiental. Igual que una manifestación económica de una crisis ambiental, porque es un planeta finito. Muchas veces se nos ha olvidado y se nos sigue olvidando, ¿no? Mitigar la crisis ambiental es tan factible como saludable. Voy a poner 2 pinceladas para que lo entendamos. Por ejemplo, este Acuerdo de París, que no terminamos de cumplir, bueno, pues tiene sus ventajas. Siempre nos resulta incómodo porque representa cambiar de modo de vida, desarrollar otros hábitos. Bueno, pues si lo cumplimos, hay del orden de 10 millones de personas que no morirían de aquí al 2040. Por cumplir lo que habíamos dicho que íbamos a cumplir. Esto Hamilton y demás lo desarrollan. Más de 6 millones por cambios relacionados con el sistema alimentario y la dieta, más de 2 millones por cambios relativos a la movilidad y otros casi 2 millones por una reducción de la contaminación atmosférica. Esto es una manera de verlo en positivo, todo lo que podemos ganar con eso que nos está dando mucha pereza poner en marcha. Además es sumamente rentable. Le reto a cualquier economista a que me presente un proyecto de mayor rentabilidad que poner 1 euro en la naturaleza. Por cada euro que ponemos en la naturaleza tenemos 100 o 1000 euros. No hay muchas rentabilidades que den 100 o 1000 por cada euro que metamos. La letra pequeña de la naturaleza es que el tiempo de retorno de la inversión es razonablemente largo. O sea que la economía del pelotazo no funciona. Si nosotros metemos los euros y esperamos al menos una década, depende del sistema, depende de las condiciones, pero plazos que trascienden desde luego al periodo electoral, recuperamos la inversión por 100 o 1000 veces. Así que el argumento económico de que es que mira, es que ahora tenemos un pequeño apretón, no me viene bien conservar un espacio protegido. Waldron calculó, entre otros, o sea, podría poner muchísimos ejemplos que sorprendentemente convergen en ese valor de rentabilidad entre 100 y 1000 veces. Waldron en este informe calculó lo que costaría duplicar la superficie de zonas protegidas en la Tierra, pasar de un 15% a un 30%. Claro que costaría mucho, son las barritas azules en millones de dólares por año, en distintos modelos para hacer esta protección añadida, ¿no? Pero las barritas naranjas y amarillas representan los beneficios y los ingresos por esa inversión. Como veis, son mucho mayores que los azules. Y tenemos las barritas grises, que es el factor multiplicativo del turismo. Así que rentable es, y ejemplos podemos poner muchos. Mientras tanto, tenemos pequeñas muletas para asistirnos en esta transición. Pero no nos confundamos, la muleta no es el fin, la muleta es un medio para poder transitar. La economía circular, en primer lugar, no existe, porque igual que los gases nobles, no cumplen las definiciones. Pero
indudablemente reduce nuestra huella ambiental. Y si tenemos un problema de huella ambiental, circularizar en cierto modo la economía nos viene bien. Bueno, es ganar algo de tiempo y reducir algunos de los impactos. Pero si no reducimos la cantidad de porquería, y el reciclado nunca es del 100%, lo que hacemos es posponer el problema, no resolverlo. Además, tenemos que lidiar con nuestra psicología, que es curiosa, por decir algo. Fijaros, en esta revista que tiene un interesante nombre, The Journal of Environmental Psychology, la revista de la psicología ambiental. En este artículo en concreto muestran cómo cuando a las personas les das opciones de reciclar, ensucian más. Ensuciamos más, porque esto es una encuesta hecha al azar. Es decir, cuando tenemos disponibilidad de reciclar, nosotros generamos más basura. Esta psicología hay que tenerla en cuenta, porque no podemos calcular que el ser humano es un modelo ideal en el que tú propones y pones contenedores amarillos y de pronto la economía se vuelve circular, porque no va a ser así, ¿no? Así que, si no reducimos producción y consumo, en realidad no habrá un avance significativo. Los científicos, el papel es hablar claro. De lo que tenemos claro es intentar hablar lo más claro posible. Pero, desde luego, también reconocer que la ciencia no es la solución, ni mucho menos. La solución es social y política. La ciencia es una herramienta para ayudar en la toma de decisiones, pero la solución no es científica. Los líos en los que estamos metidos son líos humanos, sociales, políticos, diplomáticos. El firmar 2 tratados incompatibles, eso no es científico, eso es político, social. Así que el cumplimiento de lo que nos hemos propuesto hacer está en manos de la sociedad, de los empresarios, de los políticos y de la gente en el fondo. Pero fijaros, tenemos algunos test recientes de que la verde Europa le tiemblan las piernas. En cuanto asoma un poco la economía, deja de ser verde. Si es que alguna vez lo fue, que ahora veremos que no es tan verde la verde Europa. Pero este año 3 veces ha renegado de la sostenibilidad de Europa, 3 veces. Yo estaba en mi vida profesional dispuesto a entender que Europa fuera lenta en la vía de la sostenibilidad, pero nunca se me ocurrió pensar que la verde Europa iría marcha atrás. Y categorizar a la energía nuclear y a la energía de gas como verde es como pulpo, como animal de compañía. Nunca pensé que vería eso de la Unión Europea. Y del mismo modo que no vería que en el mes de julio relaje las auditorías de emisiones. Pero si somos el espejo del mundo, si el mundo está mirando lo que hace Europa con las emisiones, si nosotros no somos exigentes con las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿lo va a hacer Sierra Leona? La invasión de Ucrania parece que fue un jarro de agua fría, que de pronto todos nos acabamos dando cuenta de que dependíamos del gas. Anda, ¿no lo sabíamos que el 80% de nuestra energía, sigue siendo y va a seguir siendo quemar combustibles fósiles? ¿Tiene que Putin invadir Ucrania para que nos demos cuenta? Pues eso es las cosas de no hablar claro. No hablas claro y de repente una bofetada de realidad. Habíamos dicho que el carbón fuera. En España, toda la tragedia del norte, el cierre de las minas de carbón, llevábamos décadas, tomando medidas para no usar esa fuente tan contaminante de producción de energía. Y, sin embargo, la Agencia Internacional de Energía nos dice que ahora mismo la humanidad está quemando más carbón que nunca. ¿Y esto? Tenemos cartografiado dónde está el petróleo, dónde está el gas y dónde está el carbón. Y en este mapa están los porcentajes de cada uno de ellos que hay que dejar en el sitio. Esto es lo que hay que dejar en el sitio. Tenemos que dejar del orden del 70-80% del petróleo, del orden del 90% del carbón y del orden del 60% del gas, si queremos, ¿qué? Si queremos cumplir con lo que hemos dicho que íbamos a cumplir. ¿No dijimos 192 países que íbamos a reducir las emisiones? Pues para hacerlo hay que dejar eso en el sitio. Lo vamos a hacer. Y aquí viene otra variante interesante en el tema, que lo hablo con cierta ironía porque a esta hora, en la hora de la siesta, conviene poner un poco de humor para que no se nos haga muy difícil la digestión, ¿no? Pero es el tema de los bancos. Es muy fácil meterse con los bancos porque a todos nos generan ciertas incomodidades, ¿no? Pero realmente son muy responsables del impacto ambiental que está teniendo el ser humano en el planeta, porque lo hacen posible. Las entidades financieras hacen posible la magnitud global del impacto humano en la biosfera. La hipocresía bancaria se traduce en cosas como en la cumbre de Glasgow, nadie lo esperaba, se plantaron allí las 30 entidades financieras más grandes del mundo, los 30 bancos más grandes, la Banque Nacional de París, Crédit Lyonnais, la Bank of America, etcétera, y establecieron la Alianza para el Cero Neto, con un folleto precioso, con unos objetivos que todos adorábamos, y que no se cumplen en absoluto, que esos bancos no están haciendo eso. No tienen ninguna prueba de que se hayan movido lo más mínimo y, sin embargo, sí están todos esos bancos en grupos de trabajo para ir más lento en el avance
de las medidas para mitigar el cambio climático. Caray. Y el Bank Rolling Extinction Report cada año nos muestra a dónde va el dinero de las entidades financieras, que se hacen un poco así las desentendidas, pero que en buena medida, por ejemplo, el dato para el 2019, 2,6 billones de dólares, 2 veces el Producto Interior Bruto de España se ha empleado para directamente producir gases de efecto invernadero y destrozar la Amazonía y perder biodiversidad. Así que estos son datos públicos. Recordar que al principio os decía 2 cosas para lograr el mandato bíblico y ecológico: hacer mucha comida y usar mucha energía. Pues las 2 cosas están muy conectadas. No en vano las usamos para nosotros y de alguna manera eso tiene interconexiones. Una interconexión, por ejemplo, es, ahora que hemos hablado de olas de calor, este trabajo que es un modelo, pero este año el modelo ha tenido datos. Estos modelos que muestran que los 3 principales graneros del mundo entran en olas de calor de forma síncrona. Es decir, las olas de calor, con esa función seno que tiene 2 longitudes, la 5 y la 7, pero que son pequeños detalles, muestran cómo en distintas regiones de Europa, de Norteamérica y de Asia se entraría con el cambio climático en olas de calor en sincronía. Al entrar en sincronía, los 3 grandes graneros entran en crisis de producción. Y esto este año se ha visto, que efectivamente, para sorpresa de muchos, la ola de calor en Asia, en Europa y en Estados Unidos ocurría más o menos a la vez. Así que, como decía este grafitero en Nueva York, el único crecimiento sostenible es el decrecimiento. Una palabra que hace 4 años era blasfemia y que ya cada vez se va oyendo más. Incluso algunos ministros o presidentes de algunos gobiernos van hablando de decrecimiento. Fijaros, el decrecimiento en algunos sitios se le llama el buen vivir. Ni tan mal, que dirían mis hijos. Habría que entender en qué decrecer para poder crecer en lo importante. Todos nos vamos a poner muy de acuerdo en qué es lo importante. Derechos humanos, igualdad, prosperidad, salud, felicidad. Para crecer en eso no queda otra que decrecer en el Producto Interior Bruto, en esa economía que nos va llevando con la lengua fuera y que genera trasvasar los límites planetarios. Así que realmente el último mensaje que dejo sobre la mesa y que de alguna manera habla de la responsabilidad de la ciencia, de hablar claro, es que no acabamos de cambiar de rumbo porque aún la mayoría de nosotros no entendemos lo que realmente está en juego. Muchas gracias.